Muy buenas noches a todos y todas nuestras oyentes de YSUCA. En este viernes, pues de esta semana, nos da un gusto poderles saludar nuevamente. En nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, sean todos y todas bienvenidos a Abriendo Puertas. Mi nombre es Luis Aguilar y este día vamos a hablar acerca de los jóvenes organizados y sus posturas políticas. Este día, pues tenemos a Briseida García, estudiante de Ingeniería Energética de cuarto año, y a Orlando Contreras, estudiante de licenciatura en Economía de segundo año. Y ellos nos van a compartir la experiencia de qué es ser un joven organizado políticamente aquí en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Estamos muy contentos que hayan aceptado nuestra invitación y pues esperamos que la audiencia de ISUCA también se nutra de las nuevas experiencias de organización política, sobre todo en esta época de pandemia, ¿verdad? Buenas noches, Briseida. Buenas noches, Orlando. Buenas noches, Luis. Muchas gracias por brindarnos un espacio en la radio y esperamos que sea de gusto para nuestros oyentes. Orlando. Hola Luis, es un gusto estar aquí con ustedes y un saludo a la audiencia y espero que podamos abordar esta temática de la perspectiva de los jóvenes organizados. Pues para nosotros es un gusto. Realmente en la coyuntura política actual es más que necesario hablar de la perspectiva de los jóvenes organizados, sobre todo en nuestra universidad. Quisiera, para comenzar, que nos contaran quiénes son, de qué organización vienen. Yo no quería adelantarlo para que quizás ustedes lo desarrollen de la mejor manera. ¿Quiénes son? ¿Cuál es su organización y cómo nace? Sé que es bastante, pero tal vez lo vamos abordando poco a poco. Está bien, bueno, pues el CAP es una iniciativa totalmente de parte de los estudiantes. Y todo esto empezó porque con varios amigos que siempre nos ha importado como esa temática social de la coyuntura nacional, internacional, tanto desde la perspectiva social, económica, desde el ámbito de la psicología también, o sociología, nos ha interesado bastante los temas de nación. Y hablando entre charlas y todo esto, nos dimos cuenta de que existe como poca presencia de espacios en el que los jóvenes podamos discutir, podamos ser una voz crítica de la sociedad y que nos sintamos como seguros, que nos sintamos como que tenemos esta plataforma de eh, ser escuchados, de respetar nuestra opinión y que podamos formarnos desde una perspectiva política. Así que prácticamente esa fue la idea original. Entonces, en pro de esto, empezamos a contactar, porque nosotros creamos el CAP durante la pandemia. Así que fue algo bastante difícil como pensar en qué personas podrían integrarlo, quiénes serían de la junta directiva, quiénes nos ayudarían a difundir esta iniciativa. Y bueno, el primer punto fue hablar con personas que ya conocíamos su trabajo, que ya lo conocíamos personalmente un poco, y empezamos a escribirles por diferentes redes sociales. Mira, tenemos esta iniciativa, conocemos tu trabajo, sabemos que te importan estos temas y queríamos saber si te unes a esta iniciativa. Y por suerte, o sea, fue una sorpresa para nosotros de que todos dijeron que sí. Y bueno, a la, eso fue como el primer punto. El segundo punto fue que nosotros queríamos integrar a toda la comunidad universitaria. Para esto, hablamos con personas de diferentes carreras, las carreras como más relevantes, por decirlo así, o las que tienen mayor cantidad de estudiantes. Y en base a esto, formamos nuestra junta directiva. Actualmente, la junta directiva del CAP está formada por estudiantes de economía, de ingeniería, de ciencias jurídicas, psicología. O sea, queremos ser el reflejo o esa imagen de lo que sería la comunidad estudiantil. Así que así hemos ido formando el CAP, hemos hecho diferentes convocatorias y por suerte hemos tenido respuestas de estudiantes de diferentes carreras.
Así que prácticamente eso fue como el inicio o los primeros pasos del CAP en esta coyuntura. Muy bien, gracias Orlando. En esta misma lógica, bueno, para nuestros oyentes, el CAP es el Círculo Académico de Análisis Político. Y en esta misma lógica, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las actividades que predominantemente realizan ustedes como organización? Bueno, pues como el CAP, nosotros, principalmente por la pandemia también, hemos realizado una serie de esfuerzos virtuales que lo que busca es llegar a nuestra generación, a los jóvenes, desde una perspectiva en la que ellos se sientan más cómodos. Por esto, nosotros, bueno, uno de nuestros pilares, por decirlo así, serían nuestras publicaciones en diferentes redes sociales. Nosotros hemos hecho diferentes conversatorios en redes sociales, tenemos un podcast en Spotify, también tenemos, bueno, ese sería como el principal eje. El segundo eje del trabajo del CAP serían diferentes charlas, diferentes debates que nosotros tenemos dentro del grupo. ¿Y cuál es el fin de esto? El fin de esto es principalmente buscar una opinión estudiantil, una opinión de la juventud con respecto a lo que está sucediendo en la realidad. Y no solo nos limitamos a temas, o sea, no nos limitamos, digamos, que si yo hiciera una charla, no nos limitaríamos solo al tema económico, porque ya yo estudio licenciatura en economía, sino que lo que buscamos es analizar diferentes temáticas desde las diferentes perspectivas. Y usualmente estas charlas estarían guiadas por algún profesor o alguien que nos recomiende qué podemos tener para afianzar este eje académico. Y el tercer eje de nuestro trabajo en el CAP sería la difusión de este conocimiento, de estas prácticas. Y ahí entraría el podcast. Incluso tenemos un espacio de columnas de opinión en la que nosotros como apoyamos a nuestros miembros a que puedan expresarse, a que puedan redactarlas. Y hemos hecho un acuerdo con la revista Gato Encerrado en el que nos ayuden a difundir este tipo de columnas, ya que consideramos de que el pensamiento estudiantil debería ser un eje principal en todo lo que está ocurriendo actualmente. Perfecto, Orlando ya nos describió que son estudiantes de diversas carreras, tienen espacios de conversatorio, tienen podcast, tienen incluso columnas de opinión y pues parece que tienen una organización bastante pues diversa en cuanto a cosas que hacen. Y en el sentido particular, bueno, hay algo que quisiera agregar que quizás creo que es importante. ¿Cómo podría ser un estudiante o un miembro de la comunidad universitaria, digamos, un investigador o un profesor, o es un grupo cerrado? ¿Se puede engrosar las pilas de su organización? ¿Qué se debe de hacer pues cómo sería el asunto en ese sentido? Pues nosotros en diferentes momentos del ciclo realizamos un proceso de reclutamiento y en este proceso nosotros estamos abiertos incluso para personas de otras universidades, ya que consideramos de que, o sea, viendo todo el panorama en el que estamos viviendo, consideramos que es momento de que la juventud empiece a tomar más incidencia en lo que está pasando. Y nosotros, o sea, como nuestra forma en la que queremos apoyar eso, es que conozcan la temática de este tipo de grupos, que sepan cómo funcionamos, que sepan estos mecanismos, no importa si nos copian o no, lo que importa es de que buscamos de que esas personas puedan pronunciarse en sus universidades, desde sus comunidades, y así queremos como abarcar aún más espacio en este involucramiento. Y como mencionabas de que si algún investigador o profesor o alguien que estudie una maestría quiere meterse al CAP, absolutamente no hay ningún problema. De hecho, bueno, tenemos un consejero en el CAP que es una persona que nos ha ayudado en varias actividades que hemos realizado, como conversatorios. Hemos hablado con él de este proceso de reclutamiento, de hecho, y es Carlos Monterrosa. Y él nos ha ayudado. Él fue el que nos comentó de que sería excelente que abriéramos el espacio para toda la comunidad universitaria en general.
Así que por eso realizamos o desarrollamos, mejor dicho, este proceso de reclutamiento en el que lo vemos de una forma más ordenada, más tranquila, y analizamos cada perfil de los aspirantes. Ok. Está súper interesante la consejería, el reclutamiento también que tiene, parece una serie de aperturas y también de filtros, porque la situación es complicada, pues en una coyuntura política cambiante. Y con respecto a esto, ¿por qué consideran ustedes como jóvenes que es importante ponerle atención a la situación política? Ustedes, bueno, van a la universidad, cumplen con sus labores y no es una obligación participar de grupos de análisis político. ¿Por qué lo han considerado importante? Bueno, Luis, respecto a esa pregunta, como cabe aclarar algo, que a veces confundimos la política partidaria con lo que es la política en general, cuando la política es una organización social humana, que la conformamos pues cada uno de nosotros, y eso incluye a todos los jóvenes, tanto de la universidad y pues en el país. Entonces, es nuestra responsabilidad como jóvenes cuestionarnos, indagar y señalar todo aquello que esté incorrecto en nuestra sociedad. A veces como el miedo que tenemos como jóvenes a expresar como nuestra opinión o a veces el adultocentrismo de qué es lo que pueden opinar los jóvenes, qué es lo que tal vez no tenemos como la experiencia suficiente para poder señalar quizás temas anteriores cuando nosotros éramos pequeños probablemente, pero es nuestra responsabilidad social ser parte de la política, cuestionarnos todo lo que está mal. Por ejemplo, actualmente sé que hay una cantidad de jóvenes que están cuestionando, que están protestando por cosas como sociales, como del tema del agua, cuestiones como lo que sucedió en el 9F. Entonces, como jóvenes, es nuestra responsabilidad pronunciarnos ante todos estos temas sociales. Y esos temas sociales no solo abarcan, como mencionaba, la política partidaria, sino que incluyen temas ambientales, temas sociales, situaciones de pobreza, educación. Entonces, es nuestra responsabilidad como los futuros adultos poder pronunciarnos, poder tener una opinión. Y más aún, como desde CAP, como mencionaba Orlando, que nuestro objetivo es pues concientizar, tener un sistema de información que pueda llegar a todos aquellos jóvenes a través de redes sociales, a través de esos espacios que compartimos en común. Entonces, si tenemos el privilegio de poder ser parte de esto, de poder concientizar a la población, a los jóvenes, de poder llegar a aquellos espacios donde usualmente a veces no se llega. Entonces, es por eso que como jóvenes estamos interesados. En ese caso, la universidad pues nos abre este espacio para nosotros poder desarrollarnos como CAP, pero este espacio no solo queda dentro de la universidad, sí que nosotros estamos interesados en participar en foros, en participar en columnas, en participar a todo aquello que al final conforma lo que es nuestra sociedad salvadoreña. Muy bien. Digamos, en esta misma lógica, Briseida, ¿cuál, digamos, en estos espacios de discusión que tienen, digamos, bueno, son posturas individuales que se juntan o tienen una postura consensuada que es difícil llegar a acuerdos? En la política, cada persona, digamos, tiene su propia manera de interpretar los hechos. Entonces, mi pregunta en concreto, ¿les cuesta ponerse de acuerdo? ¿Hay posiciones encontradas o es un ambiente más cordial? ¿Cuál es ese, digamos, visión de colectivo con respecto a los problemas en la sociedad? De hecho, dentro de CAP y uno de los filtros cuando se está haciendo la selección es que la persona sea capaz de poder dialogar sin caer en aquello como de peleas o disgustos, sino que tener como un panorama bien abierto de todo lo que puede estar sucediendo, como tú lo dices. A veces en temas políticos eh, hay bastante diferencia de opiniones. Entonces, el punto acá es escuchar los diferentes puntos para llegar como a un acuerdo, como a veces, o sea, no somos sabios, a veces queremos tener como una razón en algo, pero cuando lo discutimos, se dialoga, investigamos,
podemos cambiar de opinión. Entonces, dentro de CAP, pues nunca es como que tengamos problemas respecto a eso. Probablemente si todos tenemos opiniones bastante diferentes o con enfoques diferentes. Por ejemplo, Orlando estudia economía, yo estudio ingeniería. Entonces, a veces podemos abordar los temas sociales de diferentes puntos, pero al final es este colectivo de opiniones lo que hace CAP. Esta diferencia de opiniones, de diferentes enfoques, es lo que nos conforma a nosotros como grupo. Sí. Antes de, digamos, la segunda parte, espero que toquemos temas de coyuntura actual, coyuntura política y saber cuál es su postura. Pero siempre con lo de la organización, ¿cómo han sentido ahora en el 2021 la recepción, las solicitudes, la apertura de más jóvenes a su organización, o los ven apáticos o hay mucho entusiasmo? ¿Cómo observan la respuesta de los alumnos en la actualidad? Sí, al inicio, pues claramente, como Orlando mencionaba, éramos muy pocas personas las que estábamos como interesadas en crear como este movimiento estudiantil, pero a medida, pues, han transcurrido los meses, la verdad es que cuando nosotros tenemos el espacio de solicitudes y tenemos un buen número, también en redes sociales, por ejemplo, quizás en Instagram, que es una de las plataformas que más utilizamos para comunicar, a veces cuando colocamos encuestas de opinión, de qué piensan los jóvenes de lo que está sucediendo en el país o qué piensan sobre X tema social, tenemos bastante interacción y no solo, y eso es lo bonito, que no solo de personas como, o de jóvenes de la universidad, sino que podemos llegar un poco más allá, que ya es como llegar a otras universidades, llegar a otros sectores de la población, en la cual podemos estar como todos informándonos a través de un solo medio. De igual forma, dentro de la universidad, como ya acá, dentro de los grupos, siempre constantemente, pues por lo mismo de estamos siempre es como el interés de hacer para construir todo eso que estamos creando desde ya. Claro, qué interesante. En ese sentido, hay varias preguntas, ojalá que las logremos sacar en cuanto al CAP. ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cuáles son las plataformas? Ya de alguna manera han dado algunas luces, pero si alguno bueno, aquí en YSUCA oyen muchas personas de diferentes rangos de edad, pueden ser a veces que los nietos, los hijos o los mismos usuarios. ¿Dónde los pueden encontrar? Pues principalmente nos pueden encontrar en Instagram como @cap_sb, igual en Twitter con el mismo nombre de usuario, cap_sb, y en nuestra página de Facebook que se llama cap_sb. Y de hecho también nos gustaría como ampliar más espacios, por ejemplo, el espacio de Spotify, que tenemos un podcast, nuestro podcast es llamado Panóptico. En nuestra página de Instagram pueden encontrar como las historias donde ponemos los enlaces para que los puedan escuchar. Y bueno, con respecto, me gustaría agregar algo con el punto anterior de cómo ha sido la respuesta del CAP. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en un diplomado acerca de democracia, Estado de Derecho, junto con la Asociación de Derecho de la UCA. Y solo para este diplomado hemos recibido más de 70 solicitudes para inscribirse. Así que consideramos de que con este simple hecho podemos ver como el interés de la juventud en quererse informar, ya que este diplomado, las edades de las personas que se han inscrito rondan de entre los 18 hasta los 20, los 30, y usualmente son personas que aún no se han graduado, o sea, son personas que quieren seguir aprendiendo y les interesa este tipo de iniciativas. Perfecto. Una pregunta más, a ver si nos da el tiempo de este bloque. Me imagino que es bonito cuando uno recibe soporte, recibe respaldo, pero ¿qué tal con las críticas? ¿Han recibido algún tipo de crítica o de comentario no tan agradable por esfuerzos como el que están haciendo?
Pues considero de que las críticas, como mencionaba, siempre van a aparecer y nosotros siempre que publicamos algo en Twitter o actualmente que estamos sacando publicaciones con respecto a lo que está pasando en el contexto actual, sí recibimos algunos comentarios, pero consideramos de que muchos de estos comentarios como que parten de opiniones, eh, o sea, que parten como de opiniones bastante populares, como opiniones bastante comunes, por decirlo así. Pero nosotros al momento de, al ver este tipo de críticas, como por ejemplo de, miren, no explicaron esto de esta forma, por decirlo así. En la siguiente publicación que nosotros sacamos, buscamos reforzar, buscamos como tener una base legal, una base económica, una base social, incluso aún más especializada, más profesional, más académica, para evitar ese tipo de comentarios, evitar como ese tipo como que no caigamos en lo básico como la desinformación, sino que nosotros buscamos principalmente formar este tipo de personas. Y creo que con ese tipo de comentarios lo que hacen es que nosotros reforcemos aún más nuestras expectativas con respecto a nuestras publicaciones. Bueno, estamos con Briseida García y Orlando Contreras, miembros del Círculo Académico de Análisis Político de la UCA, analizando las perspectivas de los jóvenes organizados en El Salvador y bueno, su opinión acerca de la coyuntura en política salvadoreña. Regresamos después de estos comerciales. Bueno, regresamos abriendo puertas, su espacio de reflexión sobre la realidad nacional en El Salvador, eh, un espacio producido por el Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la UCA. Estábamos hablando con Briseida y con Orlando las perspectivas de los jóvenes organizados en El Salvador. Y antes de retomar la entrevista, vamos a ir a nuestra sección Así lo dijo. En Así lo dijo, retomamos alguna opinión de algún personaje público o algún dicho retomado en estos últimos días y esperamos la reacción de nuestros invitados o invitadas. En este caso tenemos la siguiente frase del presidente Nayib Bukele. Dice el 3 de mayo, qué orgulloso me siento de la bancada Cian. Esperaba valentía, pero me he quedado felizmente sorprendido. Nuestro país tiene un gran futuro con jóvenes así y un par no tan jóvenes. Nayib Bukele, 3 de mayo de 2021. Pues aquí les dejo, digamos, el micrófono abierto. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Se puede reflexionar que los jóvenes son homogéneos, que lo apoyan al presidente o que hay muchos jóvenes? ¿O cuál es su respuesta a razón de esta declaración? Bueno, si partimos desde el principio de la cita, pues claramente el presidente estaría orgulloso de lo que hiciera su bancada, independientemente las opiniones que surjan alrededor. Y eso es lo que hemos visto en en la cadena nacional, que en realidad no tuvo que haber sido cadena, pero con los diferentes comentarios que han surgido, esa cadena simplemente fue como para reprochar a la comunidad internacional de las opiniones que han surgido con respecto al actuar de esta bancada CIAN. Y bueno, con respecto a qué es lo que opinan los jóvenes respecto a esto, pues no, los jóvenes no tenemos una opinión homogénea, los jóvenes no apoyamos simplemente lo que dicen los políticos, no apoyamos simplemente lo que dice una persona o lo que hemos visto repetidas veces en una red social. Yo considero que los jóvenes somos bastante, no sé, somos, o sea, siempre como queremos constatar este tipo de información. Nosotros siempre preguntamos, nosotros siempre cuestionamos respecto a lo que está las acciones del presidente y de la bancada CIAN actualmente. Y con respecto a eso, lo que ocurrió el 1 de mayo, yo he visto que mucha parte de nuestra generación, de la comunidad estudiantil y juvenil, han marcado un hecho de que están empezando a alzar la voz, están empezando a organizarse, están empezando a dejar de tener un rol pasivo. Y el claro ejemplo de esto es que la primera marcha que se realizó
después del 1 de mayo, fue organizada y tuvo presencia principalmente de jóvenes. A mí me parece que eso es un hecho bastante interesante, bastante digno de resaltar, ya que yo creo que da la respuesta perfecta a este tipo de comentarios realizado al señor presidente. Perfecto, Agregando, demostrar Briseida. Sí, adelante. pues los jóvenes cuestionamos, indagamos, opinamos y vamos a luchar. Y la bancada CIAN debería de hacer lo mismo, debería de indagar, debería de tener un criterio propio, porque recordando que como legislativos están ahí para representar a la población, no a las necesidades del presidente de la República. Entonces, y continuando con esto, como mencionaba, los jóvenes no estamos tampoco para defender las necesidades del presidente de la República, sino que estamos acá para defender las necesidades de la población salvadoreña, de la mayoría. Y como menciono, la vacancia debería de hacer exactamente lo mismo. No solo colocarse nada más el saquito de un partido político, sino colocarse un saco que es de toda la población. Muy bien. En este caso, hay, digamos, situaciones complicadas. Hay críticas hacia la homogenización de los jóvenes y sus posturas. Y en este caso, ¿qué han reflexionado ustedes sobre el rol de administraciones anteriores o se concentran en las situaciones políticas actuales? ¿Cuál es el énfasis bueno, cuál es su opinión acerca de estas administraciones anteriores? Bueno, pues claramente en las administraciones anteriores, aunque en cada periodo pudo haber destacado un par de proyectos que para su momento pudo haber sido innovador, algo que pasa en Latinoamérica y mucho en El Salvador es la corrupción, la falta de visión en el poder, que a veces pues las personas pierden el enfoque cuando ya llegan a estos puestos públicos. Y es de entender que a veces, bueno, si no tenemos un diálogo social, no va a existir un diálogo político. Entonces, cuando las administraciones anteriores probablemente llegaron al poder, toda esta visión en la campaña de las necesidades del pueblo, que estamos para el pueblo, se perdieron y por motivo de esto a veces hay un gran desinterés o en su contrario un gran fanatismo de parte de la población por esas mismas acciones de administraciones anteriores. Eh, Podemos ver todo ese desenlace de 30 años de política en la actualidad y que no lo estamos viendo pues, de una manera gloriosa, sino que preocupa, es bastante preocupante. Entonces, como administraciones anteriores, y eso es la corrupción, es algo que se ha venido dando periodo tras periodo tras periodo y como jóvenes pues estamos cansados de eso, como jóvenes nos vamos a permitir que se siga haciendo esto, probablemente en periodos como de Tony Saca o Mauricio Funes, nosotros quizás teníamos 8 años, 10 años, pero es nuestro momento de, tenemos una opinión, vamos a defender nuestros ideales, vamos a luchar si las cosas no están bien. Sí, por supuesto. En ese sentido es difícil plantar postura ante situaciones del pasado pero no están ajenas tampoco al análisis. En el sentido directamente no al país, sino hacia ustedes como jóvenes, ¿qué creen que es lo que sienten que como grupo les afecta más? En cuanto serán oportunidades o es bueno, serán la carencia de oportunidades o por el contrario, esto es una oportunidad para crear una coyuntura más favorable para su futuro. ¿Cómo ven la coyuntura política actual? ¿Es una oportunidad o es un riesgo para su futuro como profesionales? Pues podemos ver como las situaciones como una oportunidad de solución a veces, verlo de una manera muy positiva, pero claramente da miedo, o sea, da miedo lo que se nos pueda enfrentar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años.
Entonces, claramente todo es una oportunidad de solución. Al ver las cosas no podemos nada más quedarnos de brazos cruzados y decir, ok, vamos a esperar que las cosas se calmen o vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, sino que nos toca ahora como jóvenes que tener que tomar unas riendas que probablemente tal vez no queríamos tomar, eh, tener que ir a pararnos a lugares que probablemente no queremos hacerlo porque a veces es muy triste. Por ejemplo, como mencionaba Orlando anteriormente, la primera protesta que se dio después del 1 de mayo fue organizada por jóvenes. Entonces son cosas que ahora nos están correspondiendo, porque por lo mismo que estamos luchando por nuestro futuro, estamos luchando por decir lo que va a pasar en 10 años y porque no queremos ver pues al país sumergido en ruinas. Entonces, claramente cada vez que algo consideremos que esté mal, es nuestra obligación poder pedir una respuesta a esto, como por parte de los funcionarios públicos, es una representación de la población, por lo tanto estamos en el derecho de solicitar que nos estén rindiendo cuentas. Entonces, por lo tanto, sí, claramente en nuestras redes sociales a veces colocamos, por ejemplo, nuestra página de Instagram hace poco de qué es lo que opinan sobre el país, o sea, en la actualidad. Y muchas personas es como, tengo miedo de no encontrar un trabajo, me da miedo la situación de las pensiones, tengo miedo por el medio ambiente, me preocupa la situación del agua. Entonces son tantos temas, pero es nuestra obligación, está siendo nuestra obligación, tomar las rentas de esto y a luchar, ir a protestar, ver lo que se está haciendo mal, porque queremos un buen futuro para nosotros, queremos un buen futuro para El Salvador. Sí, en ese sentido, gracias, Briseida, porque es cierto, es una situación bastante complicada para los jóvenes que tienen diversas necesidades y en un colectivo con tanta variedad eh, de formaciones, porque como decían, hay de tantas disciplinas, tienen o han priorizado algunos temas o algunas, por decirlo así, consignas, o se reacciona sobre todo en base a lo que sucede en la coyuntura. Al momento de pronunciarnos con respecto a alguna temática, algún hecho que ha acontecido, por ejemplo, con respecto a la temática del agua, o de, por ejemplo, el proyecto de el Valle del Ángel. Nosotros siempre que buscamos alguna postura desde nuestras redes sociales, desde nuestro grupo, lo tratamos de hacer de una perspectiva holística, que no ponga en alto ni, digamos, por ejemplo, la economía, que no ponga en alto la sociología, que no ponga en alto la ciencia jurídica, sino que nosotros queremos, en lugar de eso, queremos juntar todas estas posiciones y presentarlas como en un solo conjunto, como eso tiene repercusiones, esto impacta a la sociedad, esto nos importa a los jóvenes desde estas perspectivas y por esas cosas. No buscamos tener, como mencionaba anteriormente, esto de, aunque digo, por ejemplo, que tengamos mayor cantidad de estudiantes de ciencias jurídicas, a pesar de eso, nosotros no nos limitamos al tema jurídico, no nos limitamos a hablar en lenguaje jurídico, sino que nosotros buscamos principalmente hablar del idioma que nosotros hablamos, que los jóvenes sabemos que vamos a ser escuchados en este idioma. Y por otro lado, hacerlo de una forma universal, que aunque sean jóvenes, aunque sean adultos, aunque sean niños también, puedan entender desde este tipo de temáticas que no solo afecta desde una perspectiva o a un grupo en específico, sino que nos afecta a todos. Muy bien. En cuanto a las afecciones o posturas que tengan como jóvenes, si pudieran pedirle, digamos, pudiéramos identificar 4 tipos de autoridades en El Salvador: el presidente, la Asamblea Legislativa, el órgano judicial y los gobiernos locales. Eh, si tuvieran la oportunidad de pedirle una acción concreta, por ejemplo, eh, a los nuevos alcaldes, dentro de todo este conjunto de autoridades que mencionábamos,
¿tienen alguna postura en particular o se han enfocado sobre todo al gobierno central? Con respecto al tipo de posturas que tenemos como el CAP, no nos limitamos tampoco solo al gobierno central o a hablar acerca de la asamblea, sino que tratamos de buscar, de conversar o dialogar con respecto a las diferentes instancias que son tomadores de decisiones que nos afectan al final a todos. Y, por ejemplo, dentro de las charlas que nosotros tenemos con los grupos, con los miembros del CAP, un tema que sonó bastante en una de estas charlas fue acerca del FODES, del Fondo para las Alcaldías. Y además del hecho de la reforma que se estaba proponiendo, nosotros hablábamos de que si las alcaldías necesitan una financiación diferente, necesitan unos proyectos diferentes, y consideramos de que con este tipo de reforma que se quiere hacer, esa propuesta podría entrar en riesgo. ¿Por qué? Porque siempre vemos que las alcaldías, por ejemplo, en pueblitos chiquitos, las políticas de esas alcaldías son que arreglar un parque, arreglar, no sé, los focos de una avenida, cosas así, pero ya, o sea, siempre se ha repetido este tipo de temáticas y consideramos que por esto es de que se ha dado este giro político, por decirlo así, en el mapa político de El Salvador. Pero entonces, ¿y ahora qué le va a quedar a esos alcaldes? O sea, ¿en serio van a buscar una perspectiva que se enfoque más en la educación de los jóvenes, que busque más como el sano esparcimiento de los jóvenes, que busque organizarlos también, que se enfoque del tema de seguridad en las comunidades? Son temáticas que nosotros ya hemos discutido, ya hemos hablado, y no solo con las alcaldías, también hemos hablado del tema judicial, incluso de las relaciones internacionales que tenemos eh, como nuestro país. Sí, justamente era otro tema que ahí tenía entre los pendientes, pero solo quizás para terminar de aprovechar este análisis de coyuntura y eh, de las autoridades responsables por cada uno de los poderes del Estado. Y en este caso, ¿han hablado o tienen alguna petición o postura con respecto a lo sucedido con la Corte Suprema de Justicia este 1 de mayo? Nuestra posición como CAP es que, y lo expresamos abiertamente en nuestras redes sociales, es que nosotros no vamos a permitir ningún tipo de abuso del poder. Entonces, claramente lo que ha pasado respecto al órgano judicial, eso es un abuso de poder, es algo inconstitucional. Entonces, nosotros estamos en contra de todo lo que está pasando, en contra de esas decisiones provenientes de la Asamblea Legislativa. Entonces, es nuestra posición como CAP. Como jóvenes, claramente es bien indignante eso que está pasando, da bastante miedo de cómo cuando el poder se concentra solamente en un grupo, la magnificación de las cosas que pueden pasar, porque esto de lo del órgano judicial es algo bastante preocupante, es algo que está pasando actualmente. Todavía no podemos decir, ok, entonces todavía están las personas que están destituyendo, están ahorita las personas que acaban de colocar, o sea, cómo en el país nos estamos, en qué situación estamos ahorita actualmente en el país respecto a eso. Entonces no es algo que nosotros vamos a tolerar como jóvenes. Gracias. Y no sé, Orlando, si tendría algo que agregar, porque está realmente muy, muy contundente la postura que dice, que expresa Briseida. Pues nosotros el 1 de mayo, el día que ocurrieron estas instituciones, nosotros lanzamos un comunicado en nuestras redes sociales en el que precisamente denunciábamos ese tipo de instituciones, ese tipo de arbitrariedades, porque consideramos de que, muy bien, el Poder Judicial está de manos del Ejecutivo, pero ¿y entonces qué pasarían con el tipo de decretos por ejemplo, que la Sala de lo Constitucional anterior declaró inconstitucionales? Como por ejemplo, el tema de las detenciones arbitrarias de los habeas corpus que empezaron a haber en este periodo de cuarentena 2020. ¿Qué va a pasar ahora? O sea, ¿serían ignorados ya que el gobierno es el que impulsa este tipo de cuarentenas?
o por ejemplo con el tema de los salvadoreños varados en el exterior, o inclusive nos podríamos ir a otros temas, por ejemplo, el tema de violencia contra la mujer, que vemos de que eh, una opinión que es bastante compartida en El Salvador es de que el órgano judicial no, no tenía un trabajo bastante eficiente con respecto a la respuesta a esta temática, respecto a la violencia de la mujer. Y ahora que suponemos que el gobierno va a tener el órgano judicial a su poder, por decirlo así, eh, se supone que esta temática podría empeorar, ya que, por ejemplo, muchas de estas denuncias se dan por ejemplo, el caso de Manuela, por ejemplo, el caso de acoso por parte de la policía, por parte de los militares, por parte de otros funcionarios, por parte de instituciones públicas. Todo esto podría entrar en riesgo y en eso estamos ahorita, como decía Briseida. Ahorita estamos en un momento de miedo, en un momento de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar con este tipo de instancias, que era lo único que quedaba para El Salvador. Y como mencionaba la vicepresidenta de Estados Unidos, que para toda democracia, para toda economía fuerte, un sistema judicial independiente es imperante para un funcionamiento correcto de las instituciones. Perfecto. Estamos ya casi en la recta final, se nos ha ido el tiempo bastante rápido y no creo que solvente todas las dudas que nos han quedado, pero eh, tal vez priorizando, ¿cuáles son las acciones que ustedes han planteado en este escenario político? ¿Piensan, bueno, qué es lo que piensan hacer o realizar? Pues principalmente ahorita ya empezamos con el tipo de acciones que, como de respuesta a este tipo de problemáticas. Por ejemplo, en nuestras redes sociales hemos realizado encuestas, hemos realizado este tipo de publicaciones que nosotros hacemos habitualmente, pero ya enfocados estrictamente en esta temática. Y nosotros vamos a tener, reforzando el punto anterior, vamos a tener una postura bastante clara, que ya no es momento de ser tibios, ya no es momento de ser, de ver esto como desde los dos puntos, sino que ya es momento de enfocarnos exactamente en lo que está pasando y ya tener una postura real, contundente y seria con lo que está trabajando los órganos de Estado. ¿Por qué? Porque consideramos de que si seguimos manteniendo una postura, no sé, como de tibieza, una postura de a ver qué es lo que pasa, se nos va a ir el tiempo, se nos va a ir el tiempo y no solo el tiempo, se nos va a ir la democracia, se nos van a ir las instituciones y nosotros estamos trabajando en eso, estamos buscando otro tipo de esfuerzos en el que podemos tener una respuesta más certera, más contundente para nuestra población, para explicarles, miren, esto es lo que está pasando y es momento de que nosotros hagamos esto. Así que prácticamente los esfuerzos que nosotros hacemos como CAP o que los próximos proyectos que vamos a hacer como CAP estarían más enfocados en esto, en dar una postura más clara, más académica, por supuesto. No vamos a hablar desde el lado que nosotros creemos, sino que desde el enfoque académico. Nosotros siempre tenemos invitados a especialistas, a profesores, a doctores incluso, especialistas en estas temáticas y vamos a reforzar esto, vamos a explicar que por qué está mal, por qué está bien o qué es lo que podría pasar en base a. Y no sé si Briseida quisiera agregar algo a esto. Como primera instancia, siempre desde CAP, que nuestro pues, motivo número uno era mantener informada a la población, siempre desde la educación. Vamos a seguir transmitiendo eso en nuestras redes sociales, creando foros, creando espacios, que es algo desde nuestros inicios que vamos a continuar. Pero como jóvenes, como CAP, siempre nos vamos a seguir pronunciando ante los abusos de poder, porque si en el pasado se permitía, como jóvenes salvadoreños actuales, no nos vamos a quedar callados. No nos vamos a quedar callados ante toda la situación que se puede seguir originando en El Salvador. Muy contundente su postura, clara e incluso pues muy valiente en ese sentido que cómo podría, como les digo, ya les pregunté, pero para que quedara, digamos, como cerrado, contundente, una persona, un joven universitario o
una persona de la comunidad universitaria para abordar desde la forma académica el análisis político, como lo hace el CAP, ¿cómo se podría integrar con ustedes? Una invitación, sobre todo. Pues sí, como decía Luis, que nosotros quisiéramos invitar a los demás jóvenes a sumarse a este tipo de iniciativas que, como repetíamos, que consideramos que ya es momento de que nosotros tengamos nuestra voz, que ya es momento de tomar una acción ciudadana respecto a esto, y no exclusivamente desde la política partidaria. Puede ser de diferentes temáticas, como hemos hablado, que de diferentes áreas que nosotros trabajamos, y nos podrían encontrar en nuestras redes sociales, como mencionamos anteriormente, en Instagram, en Twitter. Nosotros realizamos diferentes procesos de reclutamiento a lo largo de los ciclos de las universidades. Siempre procuramos de que se llegue a que tenga una mayor difusión para que las personas escuchen, y que principalmente eso, de que, como decía Briseida también en su momento, nosotros nos pronunciábamos personalmente en situaciones anteriores, en los gobiernos anteriores, sobre respectas políticas. Pero es el momento de que ya aprovechemos que ya tenemos esa formación académica, de que ya es momento de hacer algo, y que tenemos estas herramientas, tenemos internet, tenemos Instagram, y nosotros sabemos cómo llegar a nosotros sabemos cómo hablar con nosotros. Así que invito a diferentes asociaciones, diferentes jóvenes, a unirnos ante ante tipo de políticas, ante diferentes hechos que nos atañen a todos como comunidad y como sociedad salvadoreña. Perfecto, muchísimas gracias Orlando, Briseida, por su participación, por aceptar esta invitación. Desde YSUCA, desde Abriendo Puertas, les reitero la admiración por su esfuerzo. Sigan adelante, ojalá mucha suerte en el diplomado y pues esta es su casa. Queda abierta también una nueva oportunidad que volvamos a platicar acerca de sus proyectos como círculo de análisis político desde la academia. Y bueno, muchas gracias a los oyentes y a las oyentes de YSUCA. Mi nombre es Luis Aguilar, agradecido en nombre del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas. Nos veremos en otra oportunidad en su programa Abriendo Puertas. Que pasen feliz noche.